Bueno, hermanos, quiero antes de seguir hablando del tema de los discípulos, de los apóstoles, quisiera que pensáramos en algo, y creo que aquellos que hemos prestado el servicio militar, bueno, mentira, yo no lo presté, aquellos que prestaron el servicio militar, quizás pueden entender lo que voy a hablar. Y es que quiero llevarlos a pensar por un momento en ese periodo de tiempo en el que los reclutas, que son instruidos para ser parte de las fuerzas militares, o sea, ellos tienen que tener, antes de ir a la guerra, un periodo que se llama un periodo de instrucción, un periodo de adiestramiento. Antes de asignarles algunas tareas, estos reciben instrucción militar básica. Es un periodo de 3 meses en los cuales se concentran en aprender habilidades físicas, mentales y emocionales para desempeñar sus funciones en el tiempo de servicio. No podrán prestar ningún servicio a la patria si primero no se entrenan. Estos hombres reciben educación psicológica, instrucción de armamento, necesitan aprender qué es un arma, cómo se usa. También reciben instrucción sobre la resolución de conflictos, primeros auxilios. Es en el entrenamiento que estos hombres logran aprender a ejecutar de manera ordenada y precisa y simultánea movimientos tendientes a crear destreza y coordinación. Se acostumbra al soldado a responder al impulso del comando y promover el espíritu de trabajo en equipo. Hábitos como el de la disciplina, el respeto, la obediencia y la subordinación, así como también la moral y el espíritu del cuerpo, es decir, necesitan que su cuerpo se fortalezca para las labores que van a desempeñar. Así que, muchachos, mire todo lo que se aprende allí. No quiero ir allí. Debemos entonces, hermanos, entender que así como los hombres antes de ir a la guerra necesitan un adiestramiento, de la misma manera nuestro Señor Jesucristo, que llamó a un grupo de hombres para una tarea, recordemos, hablábamos en un estudio anterior, la tarea de los discípulos, necesitaban un entrenamiento. Ellos carecían de las habilidades básicas para el servicio que prestarían en beneficio de la iglesia. Por tanto, el Señor tendría que brindarles un entrenamiento, un adiestramiento y una instrucción. Por eso, hermanos, en esta tarde nos concentraremos en revisar la forma como el Señor les adiestró. Lo haremos mirando en primera medida sus debilidades. Seguiremos mirando cómo el Señor respondió a estas debilidades. Y por último sacaremos algunas aplicaciones prácticas para nuestras vidas. Así que debemos entonces preguntarnos, hermanos, ¿por qué estos hombres necesitaban adiestramiento? ¿Por qué razón el Señor ocupó un tiempo no muy largo en el adiestramiento de estos hombres? Debemos decir que el adiestramiento es enseñar, es instruir a alguien, es hacer diestro. Preguntémonos entonces, hermanos, ¿qué tipo de personas recibió Cristo en su escuela? ¿Qué tipo de hombres el Señor llamó? Recordemos que eran hombres comunes y corrientes, hombres con debilidades. Cuando una persona desea iniciar un proyecto, abrir una empresa, iniciar un emprendimiento, es apenas normal que éste desee trabajar con los mejores, los profesionales más preparados. Los que cuenten con gran experiencia en el campo, los egresados de las universidades más prestigiosas. Pero cuando el Señor Jesucristo busca a las personas que conforman su grupo de liderazgo,
no buscó a gente preparada. Por el contrario, este grupo de 12 carecía de conocimiento, no tenía experiencia alguna. Muy seguramente eran expertos en sus labores manuales, ellos eran expertos en pescar, eran expertos en los números, pero de ninguna manera eran expertos en predicar el evangelio, en servir al Señor. El Señor Jesús toma un grupo que estaba destinado al fracaso. Con esas hojas de vida, lo único que garantizaban era su incapacidad. Eran hombres que nadie daría un peso por ellos. Pero el Señor llama a estos hombres y comienza un adiestramiento para la labor a la cual los llama. Pero así, tal como eran, son recibidos. Dejan de lado sus ocupaciones y se dedican de tiempo completo a aprender de su maestro. Los siguientes 18 meses estarán en un adiestramiento intensivo que ningún seminario podría ofrecer. Solamente Cristo podría ofrecer un adiestramiento como el que les dio. El maestro de maestros les estaba enseñando con su propio ejemplo. Podían escuchar la enseñanza preciosa de sus labios, hacerle preguntas, observar la forma como trataba a la gente. Vieron cuando miraba con compasión al enfermo, al esclavizado con su pecado. Durante 18 meses gozarían de la compañía más dulce, de las enseñanzas más relevantes, de la corrección del más sabio de los hombres. Parte de su entrenamiento consistió en darles oportunidades para ministrar, los preparó y los envió a cumplir asignaciones especiales. Les dio ánimo con cariño, les corrigió con amor y fue paciente para enseñarles. ¿Cómo era este grupo de personas que recibió Cristo? ¿Por qué necesitaban adiestramiento? Entremos entonces en nuestro tema. Dijimos que eran hombres llenos de debilidades. Así que la primera razón, hermanos, por las cuales estos hombres necesitaban un adiestramiento era porque carecían de entendimiento espiritual. Estos hombres carecían de entendimiento espiritual. El Señor Jesús en muchas ocasiones les trató de necios, de torpes. Cuando el Señor les enseñaba, no la cogían a la primera, como se dice popularmente, sino que ellos necesitaban ser enseñados una y otra vez las mismas cosas. Quizás, hermanos, cuando vayamos desarrollando este tema, quizás podremos identificarnos con ellos. Mateo capítulo 15, versículo 15 y 16. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Se nota aquí en estas palabras la falta de entendimiento espiritual de los discípulos. El Señor Jesús le reclama a Pedro con la pregunta: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? No le recuerdo que el Señor Jesús les estaba hablando a sus discípulos, le estaba hablando a los fariseos y les estaba condenando porque ellos estaban enseñando mandamientos de hombres. Les contrarresta, ellos le hacen una pregunta al Señor: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? ¿Cómo le responde el Señor Jesús? El Señor Jesús le responde con otra pregunta: ¿por qué ustedes abrogan el mandamiento de Dios? Porque si la ley dice que honra a tu padre y a tu madre,
Porque ustedes dicen que el que diga que le estoy sirviendo a Dios ya no tiene que servirle. Ellos estaban, hermanos, abrogando el mandamiento del Señor, y el Señor Jesucristo le responde con esa pregunta. Pero si ustedes siguen leyendo, hermanos, vamos a ver que el Señor Jesús le dice a ellos y los contrarresta con esa pregunta, pero después se dirige al pueblo diciendo: tengan cuidado de estos hombres. Sí, por supuesto, hermanos, estoy parafraseando los textos para que usted me entienda a lo que estamos refiriéndonos. Y es que el Señor Jesús en ese momento también se dirige al pueblo y les exhorta que se cuiden de la falsa enseñanza, que se cuiden de estos hombres que están dando una mala enseñanza. Así que Él se dirige a los fariseos, Él se dirige al pueblo, y Pedro le dice: enséñanos, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Qué es lo que estás diciendo con esto, Señor? Así que se esperaba que los fariseos no entendieran. Se esperaba que el pueblo no entendiera. Pero se esperaba que los discípulos que habían estado con Él sí entendieran. Y Pedro le dice: explícanos esta parábola. Y el Señor Jesús le dice: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entienden que les estoy hablando de las falsas doctrinas? Que se cuiden de ello. Así que allí, hermanos, en estos textos notamos la falta de entendimiento de los discípulos. Mateo capítulo 16, versículos 5 al 12, leemos: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensando dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? ¿Ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardáis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Vemos la falta de entendimiento espiritual de los discípulos. Ellos, el Señor le dice, les habla de pan. ¿Qué pensaron inmediatamente? No trajimos el pan. Nos está hablando de la levadura. Inmediatamente su mente se fue a lo de aquí. No entendían que esa levadura se refería a la falsa enseñanza, a la falsa doctrina. ¿Notan entonces, hermano, la debilidad de los discípulos? Cuando el Señor les hablaba de asuntos espirituales, ellos no entendían. Sus ojos permanecían en lo natural, carecían de entendimiento espiritual. Ahora entonces, hermanos, ¿cómo el Señor contrarresta esta debilidad de los discípulos? ¿Cómo el Señor va a adiestrar a sus discípulos en esta debilidad? Ellos tenían que aprender a madurar en esto. Ellos tendrían que aprender a pensar espiritualmente, a ser más entendidos. ¿Cómo entonces lo hizo, hermanos? Debemos decir entonces, hermanos, que lo hizo con la enseñanza.
Él siguió enseñándoles a sus discípulos una y otra vez. Lo hizo incluso con la enseñanza repetitiva. El Señor les decía una y otra vez las mismas cosas. Los estudiosos de los evangelios nos dicen que las diferencias que se encuentran en los relatos entre ellos es debido a que las enseñanzas fueron dadas varias veces. No debe deducirse que las enseñanzas de Cristo narradas en los evangelios fueron dadas en un mismo momento, y que todos narran el mismo hecho, sino que el Señor Jesús dio las mismas enseñanzas en varias ocasiones. El Señor no enseñaba una sola vez y ya. Los discípulos eran como somos nosotros, que nos es necesario que nos enseñen una y otra vez la palabra. Allí es donde nosotros también mostramos falta de entendimiento espiritual. Una y otra vez nos siguen repitiendo lo mismo y seguimos mostrando la debilidad. Pero cómo el Señor contrarrestó la falta de entendimiento de sus discípulos enseñando una y otra vez. Les recuerdo el texto anterior que leímos de Mateo 16. El Señor les recuerda y les dice: ¿habéis olvidado cuántos panes recogieron? ¿Habéis olvidado lo que hice allí? Y dice el texto que después entendieron que se trataba de que el Señor les estaba advirtiendo de una falsa doctrina. Hermanos, el Señor es el Maestro, una y otra vez. ¿Cómo resolvió Jesús la falta de entendimiento espiritual? ¿En qué consistió el entrenamiento en este aspecto? La respuesta fue la enseñanza paciente hasta que ascendió a los cielos. Enseñó, hermanos, no solo hasta la cruz, sino aún después de su resurrección. Hechos capítulo 1, versículo 3 nos dice: a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué hizo el Maestro después de que resucitó? Con sus apóstoles siguió enseñándoles del reino de Dios, siguió hablándoles, porque ellos tenían esa debilidad, carecían de entendimiento espiritual y era necesario que ese entendimiento se fortaleciera. Así que Él siguió enseñándoles una y otra vez. Pero miremos entonces una segunda debilidad. ¿Por qué razón estos hombres necesitaban instrucción? Y era porque eran hombres egocéntricos y orgullosos. Espero que aquí no hayamos ninguno. Eran hombres egocéntricos y orgullosos. Era un grupo que se caracterizaba por ser egocéntricos e individualistas, preocupándose siempre de sí mismos, siendo arribistas e interesados. Un ejemplo de ello lo encontramos en Marcos capítulo 9, versículo 33 al 37. Marcos capítulo 9, versículo 33 al 37. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. El que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió.
Vemos, hermanos, en estos textos la ambición y el amor a la preeminencia que estos hombres tenían. En el camino habían discutido acerca de quién sería el mayor. ¿Quién se hubiera imaginado que unos cuantos pescadores y publicanos habían de ser vencidos por el espíritu de superioridad y supremacía? Eran hombres del común, eran hombres insignificantes en la sociedad, pero sin embargo se estaban disputando quién sería el mayor de ellos. Es increíble creer que hombres pobres que abandonaron lo poco que poseían por seguir al Señor, ahora se preocuparan de su condición y posición. Ahora, hermanos, como el Maestro de Maestros, el Señor Jesucristo, contrarrestó esta debilidad. Lo hizo, hermanos, con su ejemplo. Él se presentó como ejemplo. En una ocasión tomó un papel bastante bajo, lavando los pies de los discípulos. Esta acción fue una señal de bajeza y servicio. Que un dueño de casa le lave los pies a sus siervos, tal vez es impensable, pero que el Hijo de Dios lavara los pies aún a sus discípulos, esto es aún más asombroso. Lo normal, hermanos, es que los siervos le laven los pies a los amos. Pero el Señor Jesús, ¿cómo contrarrestó? ¿Cómo les enseñó a sus discípulos, a sus apóstoles, la humildad? Poniéndose como ejemplo a sí mismo. Él le lavó los pies a sus discípulos, mostrando el ejemplo de servicio. Sin embargo, la humillación de Cristo no fue solo en algunas ocasiones. Su nacimiento, su vida y su muerte estuvieron marcadas por el despojo de su gloria y la vida de abnegación. Pablo lo declara en Filipenses capítulo 2, versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Lo notan, hermanos? Él se mostró como ejemplo a sus discípulos. No solamente le lavó los pies, sino que ahora se despoja de sí mismo siendo Dios. Se hace en forma de siervo hasta lo último, hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor no solamente les decía, bueno, no sean orgullosos. No, Él se presentó como ejemplo. Así que de esta manera, hermanos, el Señor Jesús contrarrestó esta debilidad de los discípulos, siendo ejemplo, humillándose hasta lo más bajo. Veamos entonces una tercera razón de por qué estos hombres necesitaban este adiestramiento. Y era porque eran hombres de poca fe. En el Evangelio de Mateo encontramos 4 veces esta reprensión de Jesús a sus discípulos diciéndoles, hombres de poca fe. Mateo capítulo 6, versículo 30 nos dice, o si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?
Mateo 8:26 dice: Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. 14:31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y 16:8. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Mis amados hermanos, la reprensión de Cristo va dirigida a hombres que, aunque tenían o habían sido objeto de esa fe salvadora, como el pastor nos está enseñando, ellos necesitaban crecer en la fe. Ellos tenían que entender que no solamente necesitaban la fe en el momento de creer, sino que era una vida completa. Ellos tenían que aprender a depender totalmente del Señor. Ellos se iban a quedar solos, Él se iba a ir. Así que necesitaban aprender a confiar, a entregar todas sus vidas a Él. En este contexto de los textos que leímos, la fe, o cuando hablamos de fe, nos dice que se habla de la confianza que se debe tener en Cristo en medio de las pruebas, en medio de la aflicción, en medio del dolor. Recordemos, hermanos, que nuestra vida de fe es siempre botarnos a los pies de quien, de Cristo, como nuestro Salvador. Él es el que nos sostiene. Tomo el ejemplo que el pastor nos ponía esta mañana de la fe, de ponernos en los hombros de este hombre, ¿cierto? Aunque venga el viento, mueva el cable, aquel que se monta allí sabe que este hombre que lo carga lo va a llevar. Así aquel que se bota o se lanza a los brazos de Jesucristo como su Salvador, confiando en Él, confía en que Él lo va a llevar hasta el final. Esto es lo que estos hombres necesitaban entender. Pero vemos que estos hombres tenían poca fe. Aunque habían recibido al Señor, habían decidido seguir al Señor en sus vidas, dejaron todo por amor a Él, aún eran débiles en esa fe. Si vemos los textos que leímos, cuando Pedro quería caminar, Pedro camina, pero él se hunde. ¿Por qué? Porque dejó de confiar en el Señor. Así que de esto estamos entonces hablando. Ellos tenían que crecer en la fe. Mateo 8:26. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Recuerden que ellos estaban en la barca. Viene la tormenta, viene el viento recio. ¿Y qué hicieron ellos? Estaban con el Maestro, estaban con el Señor. Él estaba allí. Pero ¿qué hicieron? Temieron, lo despertaron diciendo: nos vamos a hundir, vamos a morir. ¿Y por qué el Señor se levanta y les dice: hombres de poca fe? ¿Acaso el Señor Jesús no le
venía enseñando una y otra vez de qué manera él iba a morir? Por supuesto que sí. Así que él se levanta, calma el viento, para enseñarles, hermanos, que debían confiar totalmente en él. Estos hombres necesitaban confiar en su maestro. Marcos 16:14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Después de meses de entrenamiento, de haber visto señales milagrosas y de haber escuchado a Cristo mismo decirles que moriría, pero que se levantaría de los muertos, ellos son reprendidos por su incredulidad. Ellos no creyeron a los que les habían dicho que habían visto a Cristo resucitado, habían visto a su maestro, y el Señor se les aparece estando todos a la mesa y les reprocha y les dice: ¿por qué? ¿Por qué? Hombres de poca fe, ¿por qué aún dudan? Si yo les dije que moriría, pero resucitaría. Hermanos, esto nos muestra las debilidades de estos hombres. Eran hombres de poca fe, les faltaba aún creer más en su maestro, descansar más en sus palabras. Ay, mis hermanos, pobre de nosotros, pues esta es una representación de nuestra condición. ¿Cuántas veces flaqueamos en medio de las pruebas? Estamos hechos del mismo material de ellos. Así que Dios tenga piedad de nosotros. Somos débiles también. Ahora el Señor conocía esta debilidad y la contrarrestó. Y la pregunta es: ¿cómo lo hizo? Los discípulos tenían una enfermedad llamada incredulidad, y Cristo aplicó el remedio y lo hizo con las señales milagrosas. Los milagros más que para los impíos, o fueron hechos no para los impíos, sino servían para que sus discípulos se animaran y confiaran en él. El milagro de calmar el viento, de que siguiera gran bonanza, lo hizo el Señor Jesús para que entendieran quién era el Señor. Ellos tenían que aprender a confiar. ¿Cómo contrarrestó el Señor esa falta de fe de sus discípulos? Lo hizo haciendo señales milagrosas. Él siguió haciendo milagros, siguió enseñándoles quién era Él. Juan 20:30 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Estos hombres tuvieron que experimentar muchos milagros que ni siquiera están registrados en la Escritura, pero ellos sí los vieron. ¿Para qué el Señor Jesús lo hizo? Para que ellos aprendieran a confiar y a creer en Él. De esa manera el Señor adiestró a sus discípulos. Fueron testigos de muchas señales, hermanos, que nosotros desconocemos, pero el Señor Jesús lo hizo para enseñar a sus discípulos a confiar en Él. Una cuarta, hermanos, y última razón por la cual necesitaban adiestramiento era porque ellos carecían de lealtad y valentía. Carecían de lealtad y valentía. Mientras caminaron con el Señor, mientras abundaban los milagros, mientras estaban bajo su cuidado, los apóstoles se sentían emocionados y animados. Ellos habían declarado su fidelidad al Señor. Mateo 26:31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros
os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Versículo 33. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Qué tal esa valentía de él? Estaba con su maestro, estaba con el Señor Jesús. El Señor había hecho milagros. El Señor les había dado todo lo que ellos necesitaban, les había enseñado. Y el Señor les dice, esta noche todos ustedes se van a escandalizar de mí. Y se levanta Pedro y dice, no, de ninguna manera. Yo soy muy valiente, yo soy fiel a ti. Y aunque todo lo hagan, yo no lo voy a hacer. Marcos capítulo 14, versículo 50. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde está aquel que le dijo, yo nunca me escandalizaré de ti? ¿Dónde está en ese momento? Dice el evangelista Marcos, cuando vinieron a prenderle, cuando él tenía que ir a la cruz, dice que todos huyeron, lo dejaron, lo abandonaron. Hasta el líder del grupo que había prometido estar con él y aún dar la vida por su causa, termina jurando que no lo conocía. Mateo 26, 74. ¿74 o 4? No estoy seguro. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. ¿74? Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Momento, ¿no había dicho que él iba a estar con él hasta la muerte? ¿Notan, hermanos, la debilidad de estos hombres? Habían experimentado una vida con el Señor, meses instruyéndoles, meses enseñándoles, meses cuidándolos, sirviéndole. Y el día que el Señor estaba allí en la cruz, todos lo abandonaron. Esto nos muestra, hermanos, esta gran debilidad. Estos hombres carecían de lealtad y de valentía. Cuando los soldados se interrumpieron, dice Marcos 14:50, todos los discípulos huyeron y lo dejaron. ¿Qué hizo Cristo, hermanos, para contrarrestar la debilidad de sus discípulos? Lucas 22, 31 al 35. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo, el Maestro de maestros, el Señor, el que conoce estos hombres, el que conoce sus debilidades, dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. El Señor ora por el líder del grupo de los 12,
Pero Pedro estaba representando aquí a los otros. Ellos serían restaurados después de ser probados. Todos huyeron, no solamente Pedro, todos huyeron. Pedro fue pedido por Satanás para ser zarandeado. Era un hombre débil y huyó. Pero ¿qué dice el Señor? Pedro, llore. ¿Para qué? Para que tu fe no falte. Y después de que tú vuelvas de esa prueba, confirmarás a los demás. Ninguno de ellos superó a Pedro en la prueba. Todos cayeron, pero todos por la oración del Señor fueron restaurados. Juan 17, 11 al 26, es un poco largo este texto, pero permítame leerlo. Juan 17, 11 al 26. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera, o para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tenga mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Debemos decir, hermanos, que el Señor Jesús oró para que sus discípulos se mantuvieran fieles y fuesen guardados hasta el final. Vemos el cumplimiento de la oración del Señor, ya que los apóstoles lograron soportar todo tipo de pruebas y aún la misma muerte por causa del Señor, sin volver a huir. Pedro no fue el mismo después de que fue restaurado. Nunca más huyó y negó a Cristo. Él murió por la causa de su maestro. ¿Por qué? Porque Cristo oró para que este hombre se mantuviera. Después de que estos hombres huyeron, vuelven y son restaurados y dan su vida por su maestro. Si la tradición es correcta, los apóstoles tuvieron la oportunidad de cumplir la promesa de acompañar a Jesús en la muerte y entregaron sus vidas por él. Ahora hay un asunto precioso en este texto, y es que el Señor oró no solamente por sus discípulos, sino también lo hizo por nosotros, quienes hemos creído por las palabras de ellos. El mismo remedio se aplica entonces a nuestras almas, ya que también somos desleales y somos cobardes. Negamos al Señor, abandonamos al Señor. Pero hermanos, gracias a que el Señor oró
y sigue orando por nosotros. Usted y yo estamos hoy aquí. Ese es nuestro Dios. Ese mismo Cristo que adiestró a sus apóstoles también lo hace con nosotros. Déjeme aplicar esto. Quiero hablar con aquellas personas que enseñan a otros, bien sea padres, madres, líderes, maestros de la palabra. Quiero que piensen en la manera tan maravillosa que tuvo el gran maestro, Cristo, al adiestrar a sus apóstoles. Parte de su entrenamiento consistió en darles oportunidades para que ministraran. Los preparó y los envió a cumplir asignaciones especiales. Les dio ánimo, los corrigió pacientemente. Esto, hermanos, es el éxito de la enseñanza. El Señor no solamente les enseñó, no solamente les habló la palabra, sino que se presentó como ejemplo de vida. Ser ejemplo coherente. Cristo encarnó la teología. Él era la representación misma de cada mandamiento, de cada precepto. Él no tenía el problema de tener incoherencia entre las palabras y los hechos. Problema que tenemos nosotros los hombres y debemos cuidarnos de este mal. No es solamente hablar, no solamente enseñar con paciencia, es presentarnos como ejemplo. Eso fue lo que hizo nuestro maestro. Él les enseñó a sus discípulos a amar, a servir, solamente con las palabras, no, con su ejemplo, hermanos. La paciencia también debe ser esta virtud para enseñar. Quien desee resultados inmediatos o instantáneos no debería pretender ser un buen padre ni un buen maestro, ya que quien desee enseñar las Escrituras debe estar dispuesto a repetir una y otra vez las mismas cosas. Quien anhele fijar una verdad en la mente de otros debe exponerla una y otra vez. Quien enseña la palabra sabe de la debilidad de nuestra mente para las cuestiones espirituales. Por tanto, nos enseña una y otra vez. Pero también, hermanos, aquellos que recibimos enseñanza, no debemos fatigarnos de estas enseñanzas repetitivas. Otra vez este tema. De nuevo esto. De nuevo la modestia. De nuevo cómo criar a nuestros hijos. De nuevo, sí, hermanos. De nuevo, una y otra vez. Las veces que sean necesarias. Porque tenemos debilidad. Somos faltos de entendimiento. Nos falta, hermanos. Creemos ya saber todo, pero no debemos cansarnos y debemos darle gracias a Dios que en esta iglesia una y otra vez se nos enseña el consejo de Dios. Dele gracias a Dios por eso. Una y otra vez no se canse de escuchar la palabra, porque así como los discípulos eran débiles, nosotros también. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Mire lo que el apóstol Pablo le dice a los filipenses. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Note, hermanos, este hombre sabía que la iglesia necesitaba una y otra vez las mismas cosas y para él no era gravoso, pero él dice, porque esto es lo mejor para ustedes, ustedes lo necesitan y debemos entender que lo necesitamos, hermanos, una y otra vez las enseñanzas. El orgullo es uno de los pecados más comunes de la raza humana y aún de los hijos de Dios. Permítame decir o citar el comentario de Ray acerca de esto. Todos hemos nacido fariseos, dice Ray. Todos nos consideramos por naturaleza mucho más de lo que deberíamos.
Todos suponemos naturalmente que merecemos algo mejor de lo que tenemos. Este pecado es tan antiguo que nació en el Edén, cuando Adán y Eva pensaron que no tenían todo lo que merecían. Es un pecado sutil y aún puede ir disfrazado de humildad. Es un pecado muy destructor del alma. Evita el arrepentimiento, aleja a las personas de Cristo, estorba el amor fraternal y corta de raíz la ansiedad espiritual. Vigilemos y estemos alerta. De todas las prendas de vestir, ninguna es tan elegante como la humildad. Esto dice Israel del orgullo. La Biblia no esconde las debilidades y pecados de los apóstoles, sino que los expone con libertad, con el ánimo de que los nuevos discípulos de Cristo tomemos ejemplo y aprendamos de sus fracasos. El Señor nos enseña que la única manera de tener preeminencia en su reino es sirviendo. Tan loco como suene esto al mundo, que lo único que desea es ser servido, somos exhortados a buscar el bien del prójimo y humillarnos a nosotros mismos. Servir a otros, estar atentos para tender la mano. Las personas que hacen el bien rompen con los prejuicios, convencen a los infieles de que el cristianismo es una realidad y estos conmueven el mundo. Hermanos, cuidémonos del orgullo. Solamente el Señor merece la gloria, ninguno de nosotros. Queremos ser el primero, sirvamos, una y otra vez sirvamos. La falta de confianza no fue solo una debilidad de los apóstoles, es la debilidad de muchos creyentes. Muchos hay que tienen suficiente amor y fe como para dejarlo todo por Cristo y seguirle, y sin embargo, cuando llega una prueba, las dudas y el temor les embarga. Aunque Dios ha prometido estar con ellos, se sienten solos y desprotegidos. Muchos tienen gracia para orar en medio de las pruebas, saben que solo allí encuentran reposo, pero su fe no parece suficiente para estar firmes y confiar. Hermanos, a causa de nuestra propia debilidad, debemos hacer de la oración, Señor, aumentanos la fe, una petición diaria. No conocemos quizá lo débil de nuestra fe hasta que llega esa prueba que nos derriba. Bienaventurado aquel que permanece firme en medio de las pruebas y puede declarar con Job: aunque Jehová me matare, en él esperaré. Aprendamos de la incredulidad de los apóstoles lo siguiente: dejémonos de sorprender cuando surgen dudas en nuestros corazones o en los de nuestros hermanos. Ay, tan débil que es. No, hermanos, todos somos débiles. Recordemos que seguimos en el cuerpo y nuestras pasiones son similares a las de los apóstoles. No debemos extrañarnos de esta experiencia que en ocasiones nuestra fe es pequeña. Resistamos la incredulidad valientemente. Oremos y esforcémonos por ser liberados de su poder, pero de ninguna manera lleguemos a concluir que si tenemos una fe pequeña es porque no estamos bajo la gracia. No supongamos que no tenemos parte con los apóstoles. Si hemos muerto al pecado y andamos en novedad de vida, esto, hermanos, como hemos aprendido, es fe salvadora. Esto es el cristianismo salvador. Así que, hermanos, confiemos en el Señor. Lancémonos en los brazos de nuestro Señor Jesucristo y sigamos aprendiendo del Maestro de Maestros. Oremos.